Bueno, este trabajo práctico consiste entonces en el diseño de un amplificador emisor común. A diferencia de los ejercicios anteriores donde nosotros teníamos como datos las resistencias y de ahí calculábamos el punto Q, o sea la corriente de colector y la tensión de colector emisor, nosotros acá vamos a tener como dato la corriente que circula tanto por el colector como por la resistencia de emisor, y eso nos va a determinar la tensión en el colector, que nosotros queremos que sea la mitad de la tensión de la fuente. Entonces, sabiendo la caída de tensión en RC, que nos va a determinar una tensión de colector de 10 volts más o menos, entonces podemos calcular el valor de RC. Con la resistencia de emisor vamos a hacer algo parecido, porque el ejercicio no nos dice que para estabilidad térmica tiene que ser 1 volt, así que si ahí tenemos medio miliampere y 1 volt de caída de tensión, ya está. Entonces vamos a hacer para la resistencia de colector, teniendo en cuenta que es la tensión de alimentación sobre 2, listo, ya es un cálculo directo. Tenemos la tensión, tenemos la corriente que pasa por esa resistencia, ya podemos calcular el valor de RC. Para RE vamos a hacer lo mismo, ya sabemos que la tensión sobre esa resistencia es 1 volt. La corriente que pasa por esa resistencia es medio miliampere, entonces es muy sencillo calcular el valor de la resistencia. Lo que lleva un poco más de tiempo, un poco más de pensar el diseño, es el cálculo del divisor de tensión, o sea R1 y R2. Eso lo tenemos que hacer, acuérdense, para que la corriente que nosotros llamamos ahí IB grande sea por lo menos 10 veces más grande que la corriente que va por la base. Entonces la resistencia, lo que se llama la resistencia de Thevenin, que me forma ese divisor de tensión, va a tener que ser 10 veces más chica que la resistencia de entrada del transistor. Acuérdense que una resistencia más chica es una corriente más grande y viceversa. ¿Cuál es la resistencia de entrada del transistor? Es un dato también del ejercicio. La resistencia de entrada del transistor para un emisor común es la resistencia que tengo en el emisor multiplicada por el HF. Bueno, eso va a tener que ser 10 veces más grande que la resistencia de Thevenin que me ofrece el circuito. Ahí tenemos entonces la tensión de Thevenin, que la llamamos BB, la resistencia de Thevenin. La tensión de Thevenin, es el divisor de tensión, que sería la fórmula clásica para el divisor de tensión. Y luego nos quedaría por calcular la resistencia de Thevenin, que es el paralelo de las dos resistencias directamente, el paralelo de R1 con R2. Bien, entonces la tensión BB es casi un dato también, porque si nosotros tenemos que la tensión en el emisor es 1 volt, BB va a ser 1,6 volt. La resistencia de Thevenin, como dijimos antes, tiene que ser por lo menos 10 veces más chica que la resistencia de entrada del transistor, que es, como dijimos antes, el RE por el HFE. Entonces eso nos garantiza que la resistencia de Thevenin va a ser por lo menos 10 veces más chica que la resistencia de entrada del transistor. Y acuérdense que una resistencia más chica significa una corriente mayor. O sea, vamos a tener una corriente mayor, 10 veces mayor, la que pasa por el divisor de tensión, que la que pasa por la base. Bien, entonces si simplificamos, nos queda que la resistencia de Thevenin es 10 RE, o sea, el paralelo, hay algo que ya sabemos, el paralelo de R1 con R2 tiene que ser 10 veces RE. Ahora, recuerden que en un paralelo viene definido es más chico que el valor de la resistencia más chica. Ahora, fíjense en que este es un divisor de tensión muy desequilibrado, en el sentido de que yo en la parte de abajo tengo 1,6 volt y en la parte de arriba, o sea en R1, voy a tener entonces 18,4 volt. O sea que la resistencia
R2 va a ser mucho más chica que R1. Eso me va a determinar que el paralelo va a ser casi igual a R2, porque R1 en el paralelo va a aportar muy poco yo cuando haga el paralelo. Así que el valor del paralelo va a estar prácticamente definido por R2. Es una aproximación, ¿no? Bueno, entonces nosotros dijimos que queremos que eso sea 10 veces más grande que RE. RE ya lo tenemos calculado de antes. Entonces ahí podemos decir que también tenemos calculado R2. En el punto 2, acuérdense que calculamos RE. Si ahora, por una cuestión de diseño nuestro, hacemos que esta R2 sea 10 veces más grande que la resistencia de emisor, ya tenemos R2. Entonces, lo único que nos estaría faltando de esa fórmula sería R1. Despejamos R1 de esa fórmula y ya tenemos resuelto el divisor de tensión. Todos los otros son datos. Bueno, vamos al punto 5. Punto 5, nosotros en el apunte vimos que es la ganancia de tensión es la resistencia de colector dividido la resistencia de emisor, que ya lo calculamos antes. Entonces esta es una característica muy positiva de este tipo de diseño, porque nos dice que la ganancia depende solamente de resistencia, ya no depende del HFE, que es muy variable. Depende de resistencia que tienen una tolerancia muy baja, un 5% o menor. El símbolo ahí negativo lo que nos dice es que la salida está en contrafase con la entrada. O sea que está al revés, que cuando la entrada sube, la salida baja y viceversa. Eso es lo único que significa el signo negativo. Bueno, es muy simple. Ahí ya tenemos la fórmula para calcular la ganancia de tensión sin el capacitor, o sea, el punto A. Cuando nosotros le agregamos el capacitor, lo que estamos haciendo para la alterna es cortocircuitando RE. Nosotros, fíjense en que tanto en el punto 5 como en el 6, que habla de ganancia, estamos hablando de alterna. Entonces, ahora sí tenemos que tener en cuenta el capacitor. Al cortocircuitar RE es 0. Entonces, si hacemos esa cuenta, RC dividido RE nos va a dar infinito, cosa que no existe una ganancia infinita. Lo que sucede en realidad es que lo que tenemos que poner es la resistencia intrínseca del emisor, la resistencia de Eversmall, que antes no la tuvimos en cuenta, porque era un valor muy chiquitito. O sea, siempre estuvo esa resistencia en el emisor, pero como era un valor muy chiquitito comparado con RE, si nosotros tenemos, por ejemplo, RE 2K, y la resistencia esa nos da, no sé, 50 ohms, entonces la podemos despreciar porque es muchísimo más chica que RE, que eso es lo que se hace en la fórmula esa. Pero cuando desaparece RE, porque pusimos el capacitor, entonces de RE se hace 0, entonces la RE chiquita, la intrínseca, no la podemos despreciar. Porque ahora esa RE chiquita ya no es menor que la resistencia que nosotros pusimos en el emisor, porque la resistencia que pusimos en el emisor va a ser 0. Quedó cortocircuitada por el capacitor. Entonces, resumiendo, sin el capacitor podemos hacer la aproximación de que la ganancia de tensión es la resistencia de colector dividido la resistencia de emisor que nosotros le colocamos externamente. Con el capacitor, ya la ganancia de tensión es la resistencia de colector dividido la resistencia intrínseca del emisor, que es mucho más chica. Ustedes van a ver cuando hagan el cálculo que con el capacitor la ganancia es mucho más grande. Bien, ahora sí, espero que con estas aclaraciones ya puedan resolverlo sin mayores inconvenientes.